Estéreo Alegre 101.5 FM, donde escuchas lo mejor. Muy buenos días, muy buenas a todos nuestros amigos que nos escuchan a través del 101.5 FM. Estamos por dar inicio a nuestro programa y solo pues vamos a hacer la presentación y ya con ustedes empezamos. Estéreo Alegre 101.5 FM, donde escuchas lo mejor, presenta el programa especial Enfermedades Respiratorias Agudas, cómo afectan a nuestro país, a nuestras comunidades y cómo debemos actuar ante esta amenaza. Con ustedes, el ingeniero Dante Vittorio Bocaletti, conductor, y la doctora Ligia Cruz Ávila, médico y cirujano, egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con maestría en Administración de Servicios de Salud, Universidad San Carlos de Guatemala, posgrado de maestría en Administración de Servicios de Salud, posgrado en Terapias Naturales de la Universidad de Barcelona, diplomado en Administración Pública, catedrática de Clínicas, Anatomía, Patología Humana 1 y 2 en la Universidad Mesoamericana del 2008 al 2009, coordinadora de Distrito Municipal de Salud Quetzaltenango 2012, subdirectora técnica del Hospital Regional de Occidente en 2013, administradora de Clínica y Hospital APROFAM Quetzaltenango 2014-2015, encargada de supervisión, monitoreo y evaluación de los servicios de 2018 al 2023 en el área de salud de Totonicapán. Actualmente jefe del Departamento de Calidad en Salud de la Dirección Departamental de Servicios de Salud de Totonicapán. Con ustedes inicia nuestro programa, el tema enfermedades respiratorias agudas. Doctora, bienvenida, mucho gusto. Estéreo Alegre 101.5 FM le da la bienvenida. Muchas gracias, gracias por la invitación y por ser parte de su selecto grupo que le acompaña esta mañana. Muchas gracias. Doctora, tenemos varias preguntas a este respecto para usted y esperamos de que pues queden satisfechos nuestros oyentes para que todos sepan lo importante que es el que estemos interesados en este tipo de enfermedades, que realmente no es enfermedades respiratorias agudas, sino que se titula IRAS, ¿correcto? Así es el conjunto de todas las enfermedades respiratorias del tracto, no solo respiratorio superior, sino que inferior, o sea, a todo ese conjunto de enfermedades les llaman IRAS. Que es son infecciones respiratorias agudas. ¿Qué son estas infecciones respiratorias agudas, doctor? Pues son todo, como lo dijo usted, el conjunto de enfermedades que afectan todo el tracto respiratorio de las vías respiratorias inferiores y superiores. Y entre estas enfermedades, ¿cuáles están? Pues fíjese que la verdad es que son las enfermedades por las que consultan más frecuentemente en nuestros servicios de salud, y entre ellas están desde el resfriado común, ¿verdad? La amigdalitis bacteriana, la faringitis, la otitis media, hasta las más complicadas como la neumonía. Esto quiere decir que hay diversidad en cuanto a las infecciones, pero a los causantes de las infecciones. Por ejemplo, yo estaba empapándome porque uno tiene, para poder saber de qué va a hablar, tiene que empaparse. Por ejemplo, yo sabía que hay tres factores, no sé si se les llaman factores o vectores de infección, que pueden ser bacterias, pueden ser microbios
o pueden ser, las otras son las, las, ¿Los ya se me, hongos? ¿Hongos? no, los virus, bacterias y microbios. Es que prácticamente microbio se le llama a cualquier ser microscópico, entre ellos están las bacterias y los virus, incluso los hongos, ¿verdad? Ah, bueno. Y estos son, dígame, ¿estos son los orígenes de estas enfermedades? Esas son las entidades que pueden causar una infección. Supóngase las más frecuentes son las infecciones virales, luego siguen las infecciones bacterianas y podrían haber también infecciones, supóngase por hongos, pero estas las padecen las personas que tienen alguna inmunodeficiencia. ¿Cómo no? Pues es interesante escuchar todo esto. Eh, yo estaba viendo de que hay, por ejemplo, virales como la influenza A, B, parainfluenza 1, 2 y 3. ¿Qué es eso de la parainfluenza? ¿Sabe qué es lo que pasa? Que son las tipificaciones que se le hacen a los diferentes virus. Unos son ADN, otros son ARN, entonces todos los virus tienen diferente nombre, ¿verdad? Pero todos ellos causan, como quien dice, los mismos síntomas, rinorrea, dolor de cabeza, fiebre. Entonces, todas estas cepas de virus podrían causar una infección respiratoria aguda. ¿Y qué hay del neumococo, el estafilococo, la klebsiella y la tuberculosis? Bueno, supóngase el neumococo y como dice usted el meningococo, como su nombre lo indica, son unas bacterias que tienen forma redonda que le llaman cocos, ¿sí? Entonces, estas al verlas al microscopio, por eso es que se llaman así, así se les denominan como cocos. Ellos producen infecciones respiratorias agudas, podrían causar desde una amigdalitis bacteriana hasta una neumonía. Ahora la tuberculosis sí ya es una cepa completamente diferente. ¿Y cuál de estas es más peligrosa? Bueno, la verdad es que todas tienen como que, todas podrían ser peligrosas. Incluso si una infección le da, supóngase, a un paciente que tiene su sistema inmunológico comprometido, usted podría sobrevivir, supóngase, un resfriado común, pero a ellos se les podría complicar y podrían hasta morir de una infección que para nosotros la podemos sobrevivir, ¿verdad? O sea, no todos los organismos reaccionan de la misma forma. Lo pudimos ver, supóngase, ahorita con la pandemia del COVID. Hay personas que terminaron en el intensivo y pues por fortuna hubimos otras personas pues que nunca padecimos COVID, ¿verdad? Es cierto, yo no he padecido COVID, gracias a Dios primeramente. Bueno, y que me pegué una encerrada que no creía en nada porque sí fui muy obediente en cuanto a decir, no salgo y mantener las precauciones debidas, porque esto ayuda mucho en las enfermedades, doctora. Sí, fíjese que por eso yo pienso que este tipo de programas son importantes para la población porque les estamos, a veces, pues ellos tienen alguna duda y esta es una buena forma de resolver las dudas para las personas. La educación en salud para mí es primordial. Sí, para nosotros también, y por eso es que estos programas realmente solo lo hacemos con temas tan importantes como el que estamos tratando. Y ya sabemos, por ejemplo, cómo se transmiten los virus, pero ¿y cómo se transmiten las bacterias? La verdad es que todas las infecciones del tracto respiratorio se transmiten todas de la misma forma. Incluso por eso, supóngase con el COVID nos mandaban frecuentemente a lavarnos las manos. Porque una persona que supóngase tiene una infección respiratoria por virus y estornuda o tose
Obvio que esas micropartículas de saliva viajan a miles de kilómetros, digamos, de distancia, quedan en cualquier mueble, pasamanos, y así es como adquirimos nosotros una infección. Por eso es importante que las personas que tienen infecciones respiratorias superiores, ¿verdad? Pues utilicen un pañuelo, un Kleenex, y antes de toser o estornudar se puedan tapar la boca. Incluso hay personas que no están acostumbradas, supóngase, a utilizar el pañuelo que antes sí, yo recuerdo que todos los hombres utilizaban pañuelo, ahorita ya no muy se usa, pero supóngase en época de pandemia, pues les enseñamos a las personas también que utilizaran el codo, ¿verdad? O sea, no lleva su pañuelo en la mano, pero si va a toser o a estornudar, que se pudiera cubrir la boca con el codo para evitar que estas micropartículas que van cargadas de virus o bacterias, pues se diseminen. Y por eso era tan importante también tener el cubreboca, ¿no? Así es, así es. Incluso ahorita, supóngase, usted sabe que tenemos una nueva cepa circulando ya en el país, pues personas susceptibles. Yo he visto todavía en la calle que utilizan cubrebocas, pero supóngase en lugares pues bastante remotos y de las zonas rurales, según ellos no existía el COVID, ellos nunca utilizaron el cubrebocas. Pero obvio que sí funciona para disminuir el contagio, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. ¿Y cuáles son los síntomas más comunes de las enfermedades respiratorias agudas? Y basémonos en eso. ¿Cuáles son los ¿Cuáles son los síntomas más síntomas? comunes? Bueno, Ajá. empieza, supóngase, desde dificultad respiratoria, puede presentar tos, rinorrea, o sea, aumento de secreciones por la nariz, dificultad respiratoria, fiebre, o sea, son muchas los síntomas y son como que similares. Salvo que supóngase si la infección la tiene usted en una amígdala, pues va a tener dolor de garganta, ¿verdad? Si la infección está en el oído, pues se va a acompañar de dolor de oído, por ejemplo. Y si lamentablemente la infección pues ya llega a un pulmón, pues la persona va a tener dificultad respiratoria, aleteo nasal y a lo mejor dolor al respirar. Por ejemplo, ¿una enfermedad viral puede producir neumonía o es solo Sí. la bacteria la que produce la neumonía? No, los dos microorganismos pueden provocar neumonía, pero supóngase las infecciones, por ejemplo, virales, por lo regular son pequeños focos de infección las que se encuentran cuando usted saca una radiografía. En cambio, si es una infección bacteriana, por lo regular se mira que está ya tomado un lóbulo del pulmón, entonces eso puede ayudar como que también a hacer la diferencia, ¿verdad? Incluso una infección, supóngase viral, usted la puede controlar dándole, supóngase, algún medicamento para bajar la fiebre, pero si esta persona, a pesar de que usted le da medicamentos para bajar la fiebre, el cuadro va empeorando y no mejora, ese ya es un indicio que deben de consultar algún servicio de salud porque es posible que sea complicado con una infección bacteriana, ¿verdad? Muy bien. Doctora, en esta charla que vamos a tener, ¿es posible que hagamos algunas preguntas que parezcan para tal vez para usted repetitivas, No tenga pero, pena. pero digamos, es para que nos aclare tanto a nosotros como a nuestro público que nos escucha no solo acá en Guatemala, en el occidente, sino también en algunas áreas de Puerto Rico, también nos escuchan en Estados Unidos y también ahí padecen de todo esto, ¿verdad? Claro que en este caso nosotros queremos que nuestra población confíe en el Ministerio de Salud y en los puestos de salud que hay. Pero a ese respecto, ¿cuáles son las principales causas de las enfermedades respiratorias agudas?
Las principales causas, bueno, en primer lugar, usted sabe que los virus y las bacterias están en el ambiente, ¿verdad? Pero cuando hay cambios bruscos de temperatura, obvio las personas se van volviendo más susceptibles. Si, por ejemplo, hay una lluvia fuerte y usted no va bien abrigado, se moja los pies, obvio que usted ya es una persona susceptible de contraer una enfermedad respiratoria, ¿verdad? Entonces, pues causas hay muchísimas, ¿verdad? Correcto. Por ejemplo, ahorita en lo que es el occidente del país y me imagino que en países al norte de Guatemala, los cambios, ahí es donde decimos los cambios de temperatura, porque en la noche es muy frío, pues, y en el día hay mucho calor o el sol pega muy fuerte. Esto es causa, o sea, en sí eso no es lo que lo enferma a uno, pero, pero es una causa que puede llegar a provocar una enfermedad. Podría afectarle. Es que lo que hay que hacer es evitar esos cambios bruscos de temperatura. Y le voy a poner un ejemplo. Supóngase, si usted sabe que va a salir hoy de su casa y pues está, supóngase aquí en Quetzaltenango, por ejemplo, o si hay muy bajas temperaturas en esta época, entonces si usted se baña con agua caliente, obvio usted debiera de tener bien seco el cabello y salir bien abrigado si usted sabe que allá afuera hay mucho frío, ¿sí? O si usted se baña, por ejemplo, con agua caliente en la noche y sale, por ejemplo, en camisa, en mangas de camisa, esos cambios bruscos de temperatura son los que hay que evitar, porque sí podrían afectarle, pues, todo su sistema, ¿verdad? Yo pienso que las personas no se protegen adecuadamente para estos frentes fríos que vienen al país, ¿sí? Incluso muchas casas, supóngase, de las áreas rurales, su infraestructura no es adecuada para los fríos tan intensos que están habiendo ahora. Entonces, obvio que van a estar más expuestos a padecer una infección respiratoria, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, para estos lugares, ¿qué medidas preventivas recomienda para reducir el riesgo de infección? Bueno, en primer lugar, si hay demasiado frío, las personas debieran de salir adecuadamente abrigadas, ¿sí? Yo he visto que, por ejemplo, muchos niños de brazos, o sea, de meses de edad, ni siquiera les ponen calcetitas, ¿verdad? Y usted sabe que si tienen frío los pies, obvio que es como un termostato, ¿verdad? El cuerpo del bebé se va a enfriar, entonces hay que mantenerlo calientito de forma adecuada. Utilizar, supóngase, zapato adecuado en época de lluvia, ¿verdad? Tratar de no utilizar, pues, zapatos que usted sabe que se le va a filtrar el agua, ¿verdad? Entonces, si usted se moja los pies, hay que secarlos, hay que cambiarse de ropa, porque si usted tiene por mucho tiempo los pies fríos, obvio que va a ser un factor que va, pues, lo va a volver a usted vulnerable a adquirir una infección respiratoria. Yo me recuerdo, doctora, que cuando yo era pequeño y me mojaba, por ejemplo, estaba lloviendo, me mojaba y entonces llegaba todo mojado a la casa. Mi mamá decía, para que no te enfermes, hay que bañarse. Y lo bañaban a uno. ¿Esto es realmente efectivo, doctora? Es efectivo, pero me imagino que su mamá lo bañaba con agua caliente, Sí, por ¿sí? supuesto, porque yo era Porque culeco. el objetivo era calentarlo a usted, ¿sí? Ah, bueno. O sea, el objetivo era que usted, pues, obviamente recuperara como que su calor normal, ¿ya? Porque como le decía, muchas personas que se mantienen en el frío, porque el frío, tal vez la gente no lo sabe, pero supóngase su organismo cuando ya son muy bajas las temperaturas, empieza a producir como que más secreciones de moco,
¿verdad? Entonces, cuando todas esas secreciones se producen, si usted no las expulsa, pues fácilmente se podrían infectar. Pues como usted dice, sí, puede mejorar, supóngase, si estas personas se mojan, como usted dice, un baño caliente, bien seco y a la cama, diría yo. ¿Ah? ¿Y qué hay de la desnutrición? ¿Es factor también para enfermarse más? Sí, lamentablemente, fíjese que mire, pues nuestro sistema inmunológico tiene varias barreras. La primera son, supóngase, los glóbulos blancos, que son los primeros que salen a atacar los virus y las bacterias. Nuestro segundo frente, pues, son todas las inmunoglobulinas, que son sustancias que se producen en el organismo para atacar las infecciones, ¿verdad? Pero estas son como que sustancias que las producen, supóngase, su estructura molecular es rica, supóngase, en proteínas. Entonces, usted sabe que una persona que no está bien alimentada no va a poder sintetizar muchas sustancias normales en su organismo. Incluso los niños que están desnutridos y que tienen, supóngase, una dieta pobre en proteína, empiezan a hincharse, ¿verdad? Porque empiezan a retener líquido. Y entonces, obvio que un niño que está desnutrido, que no está recibiendo el aporte no solo de calórico y de proteína que necesita su organismo, es un niño que está más susceptible pues, a padecer una enfermedad. Y por eso es que se les ve su estomaguito hinchado. Fíjese que hay dos tipos de desnutrición, una que es abundante en carbohidratos, entonces los niños se mantienen como quinchaditos, ¿sí? En cambio, la otra, esa es la que le llaman marasmo, ¿verdad? Aquellos niños que tristemente se miran fotos del África subsahariana, ¿verdad? Donde casi no tienen tejido adiposo y la piel está pegada al hueso, o sea, Casi se le ve el hueso directamente. tristísimo, ¿verdad? Pero yo digo, tal vez no sabemos que en Guatemala más del 50% de nuestros niños tienen una desnutrición crónica. Más del 50%. Sí. Entonces, para nosotros es bien, pues es bien difícil porque esos son los niños que consultan, supóngase, nuestros servicios de salud. Entonces, por eso es que a nosotros teníamos muchísima pena cuando vino el COVID. ¿La mortandad fue fuerte en ese sentido? No. Fíjese que eso fue como que, eso fue lo bueno, porque como no sabíamos a qué nos estábamos enfrentando con esta pandemia, nosotros dijimos, ¿y cómo nos va a ir con esos niños que tienen desnutrición? Y gracias a Dios, pues nos fue bien, ¿sí? En ese caso yo le diría personas vulnerables de la tercera edad y personas jóvenes incluso fueron las que fallecieron, pero muy poquísimos niños, salvo que tuvieran alguna otra enfermedad de base, ¿verdad? Hablando otra vez de lo de la alimentación, ¿qué tipo de alimentación es adecuada entonces para reducir el riesgo de infección? Por ejemplo, en los bebés. Bueno, los bebés, si es un niño, supóngase menor de 1 año, no le debieran de quitar la lactancia materna, ¿verdad? Siempre, porque la madre, según yo, tiene, ¿cómo es que se dice? La leche Protectores, materna. no, sí, tiene, o sea, Fíjese que la leche materna ya es, supóngase, el alimento adecuado para los niños menores de 6 meses, ¿sí? Entonces, el problema, supóngase que cuando usted está con una infección respiratoria, usted sabe que se le quita no solo el apetito, sino que deja de percibir sabores y olores. Entonces, eso es lo que a usted le quita el apetito, ¿verdad?
Pero entonces, si son niños pequeños, hay que darle en porciones bajas. Como le decía, si el niño todavía es lactante, si no quiere recibir lactancia materna, pues hay que volver a insistir, ¿verdad? Repetirlo varias veces, porque además si tiene fiebre, ese niño se nos puede deshidratar, ¿verdad? Si los niñitos ya son mayores, mire, siempre lo más saludable es una dieta rica en frutas y verduras. Y si son personas de la tercera edad, ¿qué es recomendable para ellos? Bueno, fíjese que lo recomendable es, en primer lugar, como usted lo dijo antes, evitar cambios bruscos de temperatura, y eso va también con el tipo de bebidas que van a ingerir, ¿sí? Que sean bebidas tibias o calientes, ya sea té. Aquí somos muy dados a tomar infusiones, tés. Podrían darle té de alguna, ¿qué? De manzanilla, alguna hierba, qué sé yo. Que se mantengan bien hidratados, jugos de frutas, ¿verdad? Y pues lo que ellos quieran tomar. Yo creo que algo muy, y viene como que, no sé si a usted le pasó cuando se enfermaba, también cuando era pequeño, que le daban un buen caldo de pollo y usted se sentía mejor. Eso estaba escuchando hace poco, que la gente se reía de que decían, un caldito de pollo te ayuda. Sí, Eh, incluso y, fíjese que, y es sí, cierto, a mí sí me es daban cierto. caldito de pollo, pero la gente ahora se burla de eso. Pero no, fíjese que mire, o incluso yo le puedo decir, fíjese que cuando mi hijo era pequeño y se enfermaba, él me decía, porque él miraba la televisión, pues sí me decía, dame del apapacho que alivia. Obvio no voy a decir la marca del ungüento, ¿va? Pero fíjese que mucha de ese, como le dijera yo, caldo de pollo viene del afecto. Eh, es muy importante que usted le dé atención a los niños, ¿sí? Entonces, ese caldito de pollo tal vez que lleve mucho cariño, ¿sí? O sea que el amor cura también. Eso es lo principal para mí. Yo creo que tiene razón. Cambiamos un poquito de la comida a algo que puede afectar. El uso del tabaco o cigarrillos influye en que las personas se puedan enfermar. Sí, fíjese que lamentablemente el tabaco y el humo del ambiente, o sea, las personas también que cocinan, que siguen cocinando con leña y no tienen una buena ventilación sus cocinas, lamentablemente este humo va afectando el sistema respiratorio, ¿verdad? Porque fíjese que, por ejemplo, el tabaco, hay en nuestras vías aéreas, o sea, en nuestras, por ejemplo, tráquea y bronquios, hay unas células que tienen unas pequeñas vellosidades, ¿verdad? Que son las que van empujando, como quien dice, el moco que se produce, lo van empujando para afuera. Pero personas que ya son fumadoras crónicas, estos cilios se van atrofiando o incluso dejan las células ya no tienen cilios. Entonces, por eso es que el moco se queda atrapado, supóngase en los alveolos, ¿verdad? Se queda atrapado a nivel de tejido pulmonar. Ese moco atrapado ahí, si usted no lo expulsa, fácilmente se podría contagiar, o sea, de algún virus o una bacteria, ¿sí? Entonces, por eso es que se vuelven más susceptibles a infecciones del tracto respiratorio inferior, el famoso EPOC, ¿verdad? Sí, pues hay una cuestión. Eh, la gente piensa que la leña es uso normal, pero tiene resinas y tiene otras, la madera tiene otros componentes. Esos componentes son realmente dañinos para la salud de las personas y no solo de los que están torteando, de los que pasan por ahí. Sí, porque este humo se queda en el ambiente. Entonces, prácticamente eso es lo que no hemos podido como que cambiar, supóngase en nuestras zonas rurales.
A veces en el mismo lugar donde tienen su cocina, a la par también tienen el dormitorio y no tienen chimenea, pues, ¿sí? Entonces, no son como que unas cocinas adecuadas. Obvio que la cocinera va aspirando el humo. Este humo, como el humo del tabaco, pues también va a afectar esas células pulmonares, ¿verdad? Entonces, por eso es que hay algunas organizaciones que están promoviendo el uso de pues, de algunas como comales que la leña, que hacen que la leña no afecte a las personas, pero también el uso de comales o de cocinas a gas. Es mejor el gas que la leña. Bueno, si usted sabe, por lo menos nosotros o la mayoría de personas en las ciudades cocinamos con gas propano. Entonces, pues mire, la verdad es que tendrían que pasar muchos años para determinar si estos gases no son tóxicos para nosotros, ¿verdad? Por eso le decía, a veces son enfermedades crónicas donde inmediatamente no se saben cuáles son como que los efectos nocivos para la salud. Pero obvio, de cocinar, supóngase, ya vio usted toda la tubería donde solo sale a la llama y ahí se va consumiendo a aspirar todo el humo que de la combustión de la leña o del carbón, pues es completamente diferente, ¿verdad? Incluso las enfermedades respiratorias crónicas, como mencionábamos del EPOC, esto no es una infección respiratoria aguda. Esta es una alteración que se va dando después de muchos años, ¿verdad? Ya es una aspiración de humo crónico. Hace un ratito la oí diciendo de que no todas las casas están adecuadas para los climas diferentes que hay, digamos, o los cambios bruscos. Pero entonces, ¿qué hay de las habitaciones de estas viviendas? ¿Cómo se deben de tratar las habitaciones para que no esté, No sean vulnerables. no No, sean pues, más para, vulnerables? De que va. son vulnerables, pero que el riesgo disminuya. Bueno, supóngase en primer lugar, hay que ver que las paredes no tengan alguna filtración de humedad, ¿sí? Porque si las paredes tienen filtraciones de humedad, ahí prácticamente crecen hongos. Estos hongos ya que quedan en la pared sueltan esporas y tarde o temprano podrían afectar las vías aéreas de las personas que viven en esa casa o que duermen en esa habitación. Entonces, como le decía, lo primero es evitar las filtraciones de agua que tienen las paredes. En segundo lugar, hay que ver qué tipo de techo tienen, porque si es, supóngase, por ejemplo, el invierno, que para aquí en tierra fría o lugares muy altos es bien rudo, si supóngase, hay personas que duermen en habitaciones que tienen techo solo de lámina, obvio que el frío va a ser mucho más intenso, ¿verdad? Tendría que haber un cielo falso o algo que evitara que el frío penetre tan intensamente a la habitación, ¿verdad? Entonces, por eso le decía, ojalá que tuviéramos las posibilidades económicas de vivir en lugares adecuados, ¿sí? Hay quienes hasta tapan la parte de abajo de las puertas. ¿Es eso bueno? Sí, sí, pero yo pienso que es más el frío que se percibe y que se filtra, supóngase por el techo, no tanto por debajo de la puerta, ¿no? Por arriba en el techo. Eso es muy interesante. Y ahora, ¿cómo se evalúa la gravedad de una enfermedad respiratoria aguda en un paciente? De acuerdo a los síntomas, como le decía, puede ser fiebre, dificultad respiratoria, dolor,
pero lo que usted le indica que este paciente está mal es cuando ya tiene mucha fiebre que no baja, dificultad respiratoria, que tenga alteraciones del estado de conciencia o que él diga que no puede respirar. Entonces, eso nos puede indicar de que tiene una complicación en su infección respiratoria y obvio es necesario que tenga una evaluación por médico o por personal de salud, ¿verdad? Porque es posible que, por ejemplo, una infección que solo estaba atacando una amígdala ya haya bajado a un pulmón, por ejemplo, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son esos criterios que deben de usar las personas para determinar la necesidad de ir ya sea al hospital, ya sea al centro de salud? ¿Cuál es el criterio que debe de tener las personas? Por eso le decía, nosotros tenemos que ser muy acuciosos, supóngase con los niños pequeños, un niño pequeño que tiene una infección respiratoria y que la fiebre no baja, o sea, fiebres muy altas que no bajan a pesar de que le estamos dando algún medicamento para la fiebre, que este niño, a pesar de que está recibiendo algún antibiótico, por ejemplo, después de 48 horas no mejora, que el niño tenga aleteo nasal, dificultad respiratoria, lo que le llaman tiraje intercostal. El tiraje intercostal usted lo puede evaluar, supóngase cuando descubre el tórax del bebé y usted mira que se le hunde, supóngase su tórax y se le miran las costillas, ¿verdad? O que está utilizando, supóngase, músculos accesorios de la respiración, el cuello o el abdomen, esos ya son indicios de que el niño tiene mucha dificultad respiratoria. O si es un niño, supóngase que padece de asma y tiene mucha dificultad respiratoria a pesar de que usted lo está nebulizando, obvio, amerita llevarlo al hospital o buscar atención médica. Me voy a adelantar en algo que tenía presente. Usted habló de antibióticos. ¿Es recomendable que las personas se automediquen a ellas y a sus familias? Porque lo primero No. que hace, me está dando gripe, un antibiótico, ¡pum! No, fíjese que lamentablemente, y mire, y por eso se da cuenta que ahora los antibióticos usted no los puede comprar tan fácilmente en una farmacia. Porque supóngase, no nos debiéramos de automedicar. O sea, todos los antibióticos debieran de ser adquiridos solo por receta y por prescripción médica, ¿sí? Muchas enfermedades bacterianas se han vuelto muy resistentes a los antibióticos porque se han utilizado de mala forma, ¿sí? Entonces, yo les diría, no se automediquen, mejor busquen ayuda profesional, ¿sí? Los antibióticos pueden ser muy buenos, pero no se deben de, o sea, por decirle algo, ay, eso le cayó bien a mi abuelita, le vamos a dar esto. En primer lugar, no saben las dosis, pues. A todos los niños se le da por kilo de peso la dosis de antibiótico. En los adultos es más fácil, pues, pero nunca debieran de automedicarse en la casa. Ya hablo un poquito de esto, pero ¿cuáles son los tratamientos más efectivos para estas enfermedades respiratorias agudas? Mire, si es una infección producida por un virus, este virus se autolimita después de unos días. Si usted es una persona sana y no tiene problemas inmunológicos, su mismo sistema inmunológico va a autolimitar la infección en unos 4 o 5 días, ¿sí? Si es una infección viral. Por eso no va a necesitar antibiótico. Y, por ejemplo, la mayoría de infecciones en niños, por ejemplo, de la garganta, son virales, ¿sí?
Si es una infección bacteriana, no le puedo decir yo, este es la panacea, lo que nos va a resolver el problema. Por eso, si necesita un antibiótico, yo mejor diría, busque un centro de salud, un médico, para que él sea el que le indique cuál es el antibiótico ideal para su infección, ¿verdad? Entonces, hablamos de antibióticos, antivirales, ¿y qué hay de los tratamientos sintomáticos? Los tratamientos sintomáticos, como su nombre lo indica, solo atacan el síntoma. Por ejemplo, si alguien tiene fiebre, usted le da un medicamento que le baje la fiebre. Si tiene muchas secreciones, le da un descongestionante. Si tiene tos, le da un jarabe para la tos. O sea, ese es el tratamiento sintomático. ¿Y Entonces, a ver, es efectivo claro que o es no? efectivo, claro que es efectivo porque va a aliviar el síntoma, ¿sí? Entonces usted Entonces, diría, perdón que la interrumpa, usted diría que los jarabes para la tos son recomendables. fíjese que hay jarabes muy inocuos, incluso hay jarabes, supóngase, sí, hay jarabes bastante inocuos en las farmacias, ¿sí? Que son de venta libre. Entonces, usted podría tener uno de esos jarabes y tomarlo cuando sea necesario, ¿verdad? Hay fluidificantes de flemas, hay antitusivos, o sea, ahorita hay una gran gama de jarabes, ¿verdad? Pero todo, supóngase, con bastante precaución, ¿verdad? Y más si son niños pequeños, niños menores de 2 años. Yo no recomendaría que los automediquen, solo si tienen fiebre mayor de 38 grados, pues darles algo para la fiebre y llevarlos con el médico, ¿verdad? Pero Muy sí, los bien. jarabes para la tos, si usted tiene alguno en la casa, se pueden dar, incluso se pueden dar 3 veces al día. Y yo recomendaría, si tienen tos seca, aumentar la ingesta de líquidos, ¿verdad? Las personas tienen que estar bien hidratadas, pero evitando estos cambios bruscos de temperatura, los líquidos deberían de ser tibios o calientes, ¿verdad? Usted decía que había que tener cierto cuidado con algunos jarabes. Por ejemplo, yo sé que hay algunos niños que son, digamos, eh, que ciertos componentes de los jarabes les producen eh, ¿Alguna reacción reacciones, secundaria? Ajá. reacciones secundarias. Entonces, eso, entonces tendrían que tener cuidado los padres de saber qué componentes son que producen reacción en sus hijos. Y si sucediera, ¿qué tendrían que hacer los padres? Bueno, en primer lugar, fíjese que tenemos que tener cuidado dónde guardamos estos medicamentos, ¿sí? La mayoría de jarabes que son para niños tienen un sabor agradable, ¿sí? Que sabor a cereza, que naranja, que qué sé yo. Entonces, el botiquín debiera estar con llave en un lugar seguro, no accesible a niños pequeños. Si algún jarabe en específico le da algún tipo de síntoma al niño, hay que tener como que bien presente cuál fue el tipo de proceso, alergia o qué le provocó, porque obvio eso ya pasaría a ser parte, supóngase, de su historial médico. X jarabe le produce, supóngase, alergia al niño o X jarabe le da dificultad respiratoria. Entonces, supóngase, tenemos que estar muy alerta con eso porque si el niño, por ejemplo, presenta lo que le llaman shock anafiláctico, que es la reacción alérgica más grave que podría presentarse, hay que evacuarlo inmediatamente al hospital, ¿verdad?
porque todas las vías aéreas pues se dematizan y hay mucha dificultad respiratoria. Entonces, por eso le decía lo importante de evitar la automedicación. Ahora, una cuestión, cuando está empezando la enfermedad, la infección, ¿cómo determinar si la infección es por virus o por por bacteria? bacteria, por virus o por otra causa? Va. Y de acuerdo a eso, vengo yo y digo, ok, entonces voy a tratar de, como es leve o como está empezando, voy a solo a usar tratamientos sintomáticos, que eso es Está bien. básicamente lo que hacemos por lo general. Pero ¿cómo saber ya cuándo pasar de esos tratamientos sintomáticos a antibióticos y antivirales? Bueno, fíjese que la mayoría de infecciones respiratorias o supóngase los resfriados comunes son producidos por virus, ¿sí? Van a haber muchas secreciones bronquiales, rinorrea, dificultad respiratoria, a lo mejor congestión nasal, es posible que tenga febrícula, pero una fiebre menor de 38 grados, eso no es grave, ¿sí? Eso quiere decir que solo su organismo está reaccionando a la infección, ¿verdad? Pero si usted ya lleva más de 48 horas, una fiebre alta que no baja, mucho dolor, pues esos ya son indicios que le dicen a usted, hey, mejor consulte, a lo mejor va a necesitar un antibiótico. Por ejemplo, la mayoría de infecciones respiratorias de la garganta son producidas por virus, pero si usted se logra ver la garganta, supóngase en el espejo, va a ver que la tiene inflamada y a lo mejor las amígdalas van a estar agrandadas de tamaño. Pero cuando usted ya mira que tiene, supóngase, una secreción que recubre la amígdala, que tiene puntos sépticos, o sea, foquitos de infección, eso ya le indica a usted que es una infección bacteriana y obviamente va a necesitar antibiótico. Entonces, supóngase, después de 48 horas usted no mejora, aumenta la fiebre o aumenta los síntomas, eso ya es un indicativo de que usted a lo mejor necesita un antibiótico. Ahora, ya casi estamos llegando al final de esta plática, pero hay todavía ciertas cosas que quedan así, que uno quiere todavía saber. ¿Cómo aborda el manejo de las enfermedades respiratorias agudas en poblaciones vulnerables, así como en niños pequeños, en ancianos o personas con condiciones médicas preexistentes? Bueno, supóngase, si usted sabe que es un anciano que va a estar más vulnerable en la época de frío, en primer lugar usted se prepara, ancianos o niños pequeños, pues existen las vacunas de la influenza, ¿ya? Entonces, antes de que empiece la época de frío, estas personas debieran de ser vacunadas para disminuir pues el chance de que ellos se vayan a adquirir una infección más grave en esta época de frío, ¿verdad? Yo pensaría, si usted sabe que su niño es asmático, pues tener algún broncodilatador, evitar cambios bruscos de temperatura, que tome bebidas frías o cuestiones así. Hay que tener como que las precauciones del caso. Supóngase, yo siempre voy a recordar era una chica que le gustaba mucho las bebidas frías y tenía asma ese día, tenía asma y me dijo, y de paso que me estoy muriendo de las ganas de un agua fría. Y yo le dije, no te arriesgues porque estás enferma. Y a las 9 de la noche se fue a comprar su bebida de cola muy fría y sin mentirle, a las 11 de la noche ya estaba en intensivo.
le dio una crisis asmática terrible. Entonces, esas son las cosas que tenemos que evitar, ¿verdad? Si ya sabemos que es una persona susceptible, obvio, tenemos que ponerle mucho ojo a evitar, pues, que entre en riesgo, ¿sí? Usted hablaba de que hay vacunas para la influenza, para el neumococo, también sé yo. Sí. ¿Estas están disponibles en los centros de salud Están o en disponibles. los hospitales? Están disponibles. Lamentablemente no tenemos como que una gran cantidad, por eso van como que dirigidas a un sector de la población. Y Supóngase, van dirigidas, supóngase, a niños pequeños, a personas mayores de 60 años, a personas de la tercera edad, de las del neumococo, a personas también que tienen enfermedades crónicas y son susceptibles, como usted dice, ¿verdad? Entonces, ahora estas tienen un costo ahí en el centro de salud. no, fíjese que todos los servicios que ofertamos en el Ministerio de Salud son gratis. Si Eso en es muy algún momento importante. le cobran, por favor, que no lo haga saber, ¿verdad? Eh, Porque todos nuestros servicios son gratuitos. Eso es muy importante saberlo porque muchas personas vienen y dicen, es que no voy porque no tengo dinero para pagar la medicina. Y entonces estamos tratando de abrir a que las personas digan, ok, yo tengo mi hijito, lo voy a llevar a que me lo vacunen. Yo tengo a mi abuelito, ya tiene 80 años, yo quiero que lo vacunen también porque quiero mucho a mi abuelito y ya lo necesito que siga otros años más y entonces lo llevo a vacunar. Sí. Esto es importante que se haga. Fíjese que sí, pero lo importante es también conocer la disponibilidad de vacunas, porque obvio, si la demanda es grande, es posible que en algún momento se puedan acabar, ¿verdad? Pero todos nuestros servicios son gratuitos. Incluso nuestros centros comunitarios, nuestros puestos de salud, nuestros centros de salud, tratamos de tener los medicamentos que las personas necesitan. Como nosotros sabemos que las infecciones respiratorias son como que las primeras causas de consulta, tratamos de tener el suficiente acetaminofén, supóngase en jarabe o en tableta, para que nuestros pacientes se vayan con su medicamento para bajar la fiebre. Tenemos medicamentos para la tos, tenemos antibiótico de acuerdo a las necesidades del paciente, ¿verdad? Por ejemplo, tomando un dato, en Totonicapán hay alrededor de 650,000 personas. De esas 650,000 personas, un 10% son niños menores de 5 años. Es aconsejable y eso hace un total de 65,000 niños. De este porcentaje, de esta cantidad de niños, ¿cuántos deberían de vacunarse? Todos. Es que es lo que quiero, lo que quiero hacerle conciencia a nuestro público. Por ejemplo, Quetzaltenango, cabecera, ya sabemos que es una ciudad, Quetzaltenango actualmente, que está cercana a los 600,000 a las 600,000 personas, con Más. áreas aledañas, por supuesto, ¿verdad? Hablamos de Ujú. San Mateo, La de Esperanza, La Esperanza, Palcapá. Salcajá, Cantel, Sunil, Almolonga, todas estas áreas, digamos que es más o menos similar. Hay unas 600,000 personas en esa área, o un poquito más tal vez, 60,000 niños o 65,000 niños. ¿Cuántos de esos deben de vacunarse? Todos, Yo quiero insistir en todos. eso, doctora. O sea, Fíjese que, mire, lamentablemente en las comunidades que son muy rurales, la gente no confía en las vacunas, ¿sí?
Yo ya quiero decirle, yo ya tengo muchos años de ser médico, incluso cuando yo era estudiante de medicina, nosotros sufrimos la pandemia, la epidemia del sarampión. Y muchas de estas señoras nunca quisieron vacunar a su niño, ¿sí? Pero cuando se dieron cuenta que el sarampión mataba a los niños, híjole, muchísimos niños murieron por causa del sarampión. Entonces, por eso le decía, ¿qué niños deben de ser vacunados? Todos, ¿sí? Cuando yo era pequeña todavía mirábamos casos de niños que tenían aquellos aparatos, aquellas prótesis en las rodillas para poder caminar, y yo me acuerdo que le pregunté a mi mamá, ¿y a ese niño qué le pasó? Es que le dio polio, ¿sí? Pero yo agradezco a Dios que a mí sí me vacunaron contra el polio. De eso ya pasaron muchísimos años y es una enfermedad que ya prácticamente se ha erradicado. Entonces, por eso le digo, ¿qué niños deben de ser vacunados? Todos, ¿verdad? Ahora, estamos hablando, por ejemplo, entre Quetzaltenango, el área que hablamos, y todo Totonicapán, de alrededor de unos 130,000 niños de menores de 5 años. ¿Hay 130,000 dosis para esos niños? Nosotros tenemos vacuna suficiente, ¿sí? Sí. Nosotros Y por, tenemos la vacuna suficiente porque obvio nosotros hacemos como que un estimado, como dice usted, de esos niños. Incluso supóngase, nosotros sabemos qué vacunas deben de tener los niños que no han nacido, pero nosotros hacemos el estimado de los niños que van a nacer, supóngase, este año y que van a tener menos de un año y que van a necesitar, qué vacunas son las que van a necesitar. Nosotros ya hicimos ese estimado en el Ministerio de Salud. que es más o menos un 2% el crecimiento anual, ¿no? Pues fíjese que sí, se hace un estimado, supóngase de cuántos niños nacieron el año pasado. Nosotros sabemos que esos niños, ese mismo número, y le aumentamos hasta un 5%, ¿sí? La cuestión es que hay familias de las zonas rurales que emigran porque no tienen trabajo en su lugar de origen, donde está su casa, emigran a otros lugares y allí es donde perdemos, supóngase, a la mamá o al niño, porque nosotros sabemos, supóngase, en esa X montañita, ahí hay 5 casas, ahí tenemos 5 niños menores de edad, nosotros sabemos que ahí hay 5 niños que deben de ser vacunados. Pero como no están llegando, supóngase, a nuestro servicio de salud, cuando lo vamos a visitar a su casa, nos damos cuenta que ya emigró. El problema es que emigró, pero a veces no sabemos a dónde. Entonces, ese sería el mensaje. No importa dónde esté la señora y el niño que buscan los servicios de salud. No importa, a nivel nacional son gratuitos y le pueden vacunar a su niño en Totonicapán, en San Marcos, en Jalapa, en donde sea, ¿sí? La cuestión es que no pierdan su vacuna y el seguimiento y las mujeres embarazadas tampoco, que no pierdan su control prenatal. Y haciendo, yéndonos para el otro lado, para los de la tercera edad, hay personas de 70 años para arriba. Yo estaba haciendo también un cálculo. Hay alrededor de unas 20,000 personas en Totonicapán y otro tanto en el área que dijimos. Son unas 40,000 personas de esas edad, de 70 años para arriba. Claro, ya si incluimos los de 60, sube tal vez al doble, pero digamos de 70, que pueden ser más vulnerables. ¿Hay vacunas para el neumococo para estas personas? Para todos no. ¿Por qué? Porque ellos nunca se vacunaron, entonces ellos no tienen como que la cultura de la vacunación. Son muy pocas las personas que buscan la vacuna, ¿sí? Y si con este programa especial que estamos haciendo dicen, bueno, hago conciencia, me voy a vacunar,
¿para cuántos habría disponibilidad, digamos, de la vacuna de la influenza y del neumococo? Mire, de la influenza le apuesto que sí hay. La del neumococo, o sea, no va a haber para todos. Fíjese que a veces, supóngase, compran un lote de vacuna y la distribuyen a todos los servicios a nivel nacional, ¿sí? Entonces, ahorita yo no estoy viendo como que esas estadísticas de cuánta vacuna disponible tenemos en nuestros servicios, pero fíjese que mucha de esa vacuna la terminamos como que evacuando a otro servicio que tiene mayor demanda porque está sin movimiento, pues, Y que ¿verdad? no se arruine, pues, Lamentablemente. porque también tienen una vida útil, ¿no? Exactamente, por eso le digo, antes de que se nos vence nuestro servicio, mejor la mandamos a un lugar que tenga más demanda. ¿Mm? Pero porque la gente no tiene la cultura de la vacunación, ¿sí? Supóngase, con esto del COVID hubieron muchísimas vacunas que se vencieron porque la gente las rechazaba, no las quería, ¿verdad? Y es que no entienden muchas personas, bueno, circulaban muchas cosas, tonterías, de que decían de que tenía un chip y que lo iban a uno a saber dónde estaba uno, o que tenía, digamos, tantas cosas, ¿verdad? Muchas teorías de la conspiración. Sí, bueno, eh, en China sabemos que se produjo y los chinos como que exportaron la enfermedad como que si fuera con una facilidad increíble, ¿verdad? Pero pues bueno, ya eso la Ya gente es que se imagine historia. lo que quiera, ¿verdad? Ahora, ¿con qué síntomas de alarma, hablando de esto, con qué síntomas de alarma se debe de acudir inmediatamente a las unidades de salud? ¿Usted dice ya con una infección respiratoria? Sí, o sea, que Bueno, ya es que uno debe decir, esto es una alarma, o sea, ya no bueno, puedo, aquí en mi casa ya no es posible curarme o va, que se cure supóngase mi hijo. una fiebre mayor de 38,5, una persona que tiene mucha dificultad respiratoria, tiraje intercostal, aleteo nasal, obvio, debe ser evacuada a un hospital, ¿sí? Muy bien. ¿Y qué esperamos de los servicios de salud que presta el Ministerio de Salud eh, y todas sus, ¿cómo se llama? Dependencias. Bueno, mire, somos una gran red de servicios de salud. Estamos para servirle a toda la población. Mucha población no confía en nosotros, pero la que sí confía, tratamos de atenderlo como ellos se lo merecen, ¿sí? Tratamos de darle calidad en lo poco que estamos ofreciendo, ¿sí? Yo quiero darle un consejo a la población. Cuando vayan a los centros de salud, sean amables con los del centro de salud, porque hay quienes llegan exigiendo y entonces cuando la persona es grosera va a recibir, somos humanos, entonces los que están ahí van a, van a tratar de como que de atacar o de como, o ya no atender a la persona. Entonces, si somos amables con estas personas, con los que están sirviéndonos, entonces vamos a recibir esa amabilidad de regreso y vamos a ser mejor atendidos, más rápido. Sabemos de que cuando llegan, ustedes quieren atención inmediata, pero así hay 5, 10, 15, 20, 30 personas que tal vez llegaron antes. Y entonces, amigos, oyentes, traten bien a nuestros colaboradores en los servicios de salud, en los centros de salud, en los hospitales y van a recibir una sonrisa. Doctora, ¿algo más que quiera usted agregar a nuestros oyentes? Consejos que quiera dar por último para ya terminar nuestro programa especial. Bueno, tal vez en general las infecciones respiratorias del tracto respiratorio son de las más comunes,
son, supóngase, muchas de nuestras causas de consulta. ¿Cómo evitar, en primer lugar, en esta época de frío, estar con ropa adecuada, bien abrigados, evitar cambios bruscos de temperatura, tener una alimentación adecuada con frutas y verduras que son las que proporcionan las vacunas que usted necesita para estar sano, bien hidratados? Supóngase, si usted ya tiene una infección respiratoria superior, no tome bebidas frías con hielo, helado, qué sé yo, porque obvio se va a complicar la enfermedad, ¿verdad? Entonces, yo pienso ante todo el sentido común, ¿sí? Ante todo el sentido común. Hay muchas personas que ya saben que están enfermas, pero a pesar de eso se van sin suéter, a la fiesta, a tomar cerveza, qué sé yo, no me importa, que está bueno celebrar, pero todo con precaución, ¿no? Entonces yo digo ante todo el sentido común, si usted pierde el sentido común y no lo usa, obvio que se va a poner en un momento de riesgo, ¿sí? Muchas gracias, doctora. Le agradecemos el tiempo que nos ha dado. Nos despedimos de usted, de su gentileza, de su amabilidad, de su información tan especial que nos dio y esperamos que con esto nuestras poblaciones o en todos los lugares del mundo donde nos hayan escuchado tomen conciencia de lo que se debe de hacer, de lo que no se debe de hacer, de cómo debemos de actuar, de cuándo debemos de actuar y de todos modos este programa va a quedar grabado para que en YouTube ustedes lo puedan escuchar, sacar extractos más importantes y poder utilizarlo. Muchas gracias, doctora. Gracias, muy amable. Solo para decirle a usted y a todos nuestros radioescuchas, estamos en el Ministerio de Salud. Somos personas que decidimos trabajar para el ministerio porque tenemos una vocación de servicio. Estamos para servirles a ustedes. Gracias. Estéreo Alegre 101.5 FM, donde escuchas lo mejor, presentó el programa especial Enfermedades Respiratorias Agudas. Aprendimos cómo afectan a nuestro país, a nuestras comunidades y cómo debemos actuar ante esta amenaza. Gracias a la participación de la doctora Ligia Cruz Ávila, me despido de ustedes atentamente, Dante Vittorio Bocaletti. Hasta la próxima. Estéreo Alegre 101.5 FM, donde escuchas lo mejor.